Esa es la que por la noche viene y le chupa la sangre a los niños. En muchos casos, relaciones sexuales. Las brujas, como tú las has explicado, ¿tú crees que existirán de verdad? Hola a todos, sea la hora que sea, y bienvenidos una semana más a Desmentidos, el podcast donde separamos el mito de la realidad. Soy vuestra presentadora Lucía Dridi y sé que en todos los episodios digo que va a ser un episodio muy interesante, pero con este os prometo que no estoy mintiendo. Y es que hoy vamos a hablar con un experto que nos va a desmitificar cosas relacionadas, unas cuantas pistas como siempre, con gorros de punta, gatos negros e incluso un poco de magia. Para ello, como siempre, tenemos a nuestra colaboradora principal, Raquel Herrero. Hola Lucía, ¿qué tal? Pues muy bien, y además hoy vienes un poco como copresentadora a ayudarme un poco, ¿no? Así es. Porque como he dicho al principio, hoy traemos una voz experta como es la de Alberto Montaner Frutos. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para presentarte un poco, eres filólogo hispanista y arabista, poetista e historiador, y especialista en la Edad Media y en el Siglo de Oro. Correcto. Además del tema del que vamos a hablar hoy un poco, que es la brujería, ¿no? En efecto, sí. Antes de empezar, creo que es algo que confundimos muchísimo y quería que nos dierais un poco de contexto. Ir a preguntarte si la brujería y la hechicería es lo mismo. No, de hecho, ese es un error, iba a decir bastante frecuente, pero no es solo que sea bastante frecuente, es que ha causado innumerables problemas. Entonces, la cuestión es que, es decir, si uno se va a las fuentes originales y sobre todo a los procesos, ¿no? A los procesos de brujería, pues, afortunadamente se conservan bastantes documentos y es la transcripción, pues, de los interrogatorios a los acusados, a los testigos, etcétera. Entonces ahí hay mucha información y gracias a esa información es como sabemos exactamente qué era lo que se pensaba sobre las brujas en ese momento. Eso que acabas de mencionar de esas fuentes primarias, ¿cuál sería el primer hecho que conocemos de lo que son las brujas? Porque por lo que entiendo las brujas fueron antes de las hechiceras. No, en realidad son a la vez. Bueno, a ver, de hecho las hechiceras son más antiguas que las brujas, según cómo entendamos la cuestión de la brujería. Pero bueno, la figura de las hechiceras está documentada ya en el Antiguo Oriente Próximo, está documentada en Grecia, está documentada en Roma. En griego, por ejemplo, una figura como Medea, el personaje mitológico, que se dedica a hacer magia, la llaman farmaquís, que literalmente es la que sabe emplear los fármacos. En griego, fármaco es un término ambiguo porque puede utilizarse tanto para una medicina como para un veneno. Entonces la figura de la hechicera es una figura ambigua, pero no es necesariamente negativa y en cualquier caso practica una magia que se basa digamos, en elementos materiales concretos, ¿no? Pues eso, hierbas, productos de diverso tipo, es decir, utiliza tantos recursos que en algunos casos realmente pueden ser eficaces, porque es, bueno, pues toda la magia, o sea, es toda la medicina tradicional, ¿no? Y luego utiliza recursos que podríamos denominar puramente mágicos, pues como, yo qué sé, en salmos, o sea, decir una oración encima de una herida para que se cure, ese tipo de cosas, ¿no? O preparar una especie de amuletos para ahuyentar el mal de ojo. Todo eso forma parte de las actividades tradicionales de las hechiceras y eso está documentado, al menos desde luego en la cultura occidental, pues desde Mesopotamia y Egipto, luego pasando por Grecia, Roma, etcétera, ¿no? Y por supuesto en la Edad Media. Entonces, ¿dónde situamos ahí a la bruja? Bueno, la creencia en la bruja, o sea, la creencia en que había unos seres nocturnos, chupasangres, maléficos, etcétera, esto se remonta también a Mesopotamia, es decir, lo más antiguo, esa figura de Lilith de a la que tanto juego ha dado en el imaginario reciente del feminismo, originalmente es una especie de figura vampírica, es un espíritu, la palabra procede del sumerio Lil, que significa viento, es una especie de espíritu aéreo que perjudica sobre todo a los niños. Es decir, que por ejemplo lo que has mencionado antes de que las hechiceras sí que existieron y hacían el bien, por decirlo de alguna manera,
Las brujas todo lo contrario. Sí, bueno, las brujas, el asunto es que originalmente la bruja, o sea, el antecedente de la bruja, para ser exactos, es un ser mitológico. Es como las arpías, las sirenas. Y no se identificaba a ninguna persona concreta, ¿no? Todavía en el siglo XIV hay un libro de confesores castellano que dice, en un libro de confesores, lo que viene es, digamos, toda la lista de posibles pecados que le pueden decir a un confesor, diciendo, bueno, al que haga esto le hay que ponerle tal penitencia, ¿no? Entonces, una de las cosas que está condenada es decir que hay mujeres que por las noches se transforman en brujas y se meten por los agujeros de las casas para dañar a los niños. O sea, en ese momento, en el siglo XIV, eso se consideraba todavía una creencia puramente mitológica. Es en el siglo XV cuando, ante una avalancha en toda Europa de acusaciones de brujería, de pronto en los estamentos eclesiásticos empiezan a decir, anda, y si esto que pensábamos que era una fantasía tiene algún fundamento. Pero claro, si tiene algún fundamento, no puede tenerlo en una vieja a la que los vecinos señalan. Esto tiene, o sea, si esa pobre desgraciada puede hacer algo, tiene que ser porque el diablo anda de por medio. Y entonces es cuando entra el diablo en la explicación de la brujería. ¿Y qué es lo que sucedió para que empezaran esos rumores de que habían vuelto las brujas o que lo que se creía que eran las brujas realmente sí que existían? Claro, o sea, la clave está ese momento entre digamos, mediados del siglo XIV y mediados del siglo XV, en el que esa creencia inconcreta, hay mujeres que se transforman en esos seres nocturnos chupasangres que llamamos brujas y empiezan a decir, esa se convierte en bruja. Esa es la que por la noche viene y le chupa la sangre a los niños. Porque empezaron a desaparecer niños. No desaparecían, simplemente se morían, pero es que en lo que se llama el régimen demográfico del antiguo régimen, la tasa de mortalidad infantil era enorme, pero enorme. Entonces se morían. Entonces, claro, una cosa es, yo qué sé, por ejemplo, si les daba una cosa tipo sarampión, pues vale, claro, el niño se pone claramente enfermo y se muere. Pues bueno, pero la muerte súbita, problemas de tipo endocrino que ni sabían lo que era, obviamente. Es decir, todos los casos de muerte en los que no se ve una causa aparente, en los que alguien se va... Además, claro, muchas veces son procesos en los que el enfermo se va debilitando, extinguiendo hasta que se mueren, sin que parezca que le pasa nada. Claro, entonces no tiene... que era una cosa, visitas nocturnas. Exactamente, porque no tenían bubas como en la peste, no se les ponían, no les salían nada, claro. no les dolía nada. Simplemente se iban apagando. Entonces, claro, ¿eso qué podía ser? Pues que venía alguien por la noche y les chupaba la sangre, así de claro, ¿no? Es una lógica que a nosotros nos parece un tanto sorprendente porque incluye elementos que para nosotros son completamente ajenos, pero ahí hay un razonamiento, o sea, hay un intento de explicar lo inexplicable, ¿no? Y a la hora de elegir o de señalar a ciertas mujeres sobre quién es la bruja, ¿la Iglesia estaba en medio de eso? No, la Iglesia se mete en esto a posteriori. O sea, la Iglesia, digamos que se sube al carro. La persecución de la brujería es sobre todo de la justicia civil. Porque la gente que creía que había brujas era la gente del pueblo. Entonces, solo en el momento en el que los inquisidores empiezan a decir, bueno, esto igual tiene algún fundamento cuando hay o sea, tanta gente no puede estar mintiendo ni estar equivocada. Entonces es cuando ellos entran en escena, cuando se publica el célebre Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, y cuando hay una bula papal en la que se otorga a la Inquisición la potestad de juzgar a las brujas como herejes, como adoradoras del demonio, es decir, no solo como personas que hacen algo maligno, porque eso no entraba dentro, es decir, la maldad no entraba dentro de la jurisdicción inquisitorial. Lo que entraba dentro de la jurisdicción inquisitorial eran las desviaciones respecto de la ortodoxia religiosa. Entonces, cuando alguien se ponía a adorar al demonio, entonces sí, eso ya era un crimen en el que la Inquisición podía intervenir. Y de hecho, sí que he leído, por ejemplo, que en comparación a España, en el norte de Europa sí que había muchas más acusaciones de brujería que de las que había aquí. Sí, bueno, es que realmente
no es casualidad que los primeros tratadistas que empiezan a plantearse la posibilidad de que esto de la brujería tenga base son alemanes. Es decir, es realmente hay una epidemia allí de acusaciones de brujería, aunque bueno, también hubo bastantes casos en Francia, etcétera, ¿no? Pero sí es verdad que y en Inglaterra. De hecho, el primer rey de Escocia e Inglaterra, Jacobo I Estuardo, hizo un libro contra las brujas, hablando del asunto, ¿no? Que se llamaba... era algo, bueno, el título mencionaba la demonolatría o algo así, o la demonología, ahora no recuerdo exactamente, pero bueno, o sea, digamos, lo planteaba en términos como más técnicos, pero al final de lo que hablaba era de las brujas. De hecho, algunas de los grabados más conocidos de brujas, precisamente de estas con gorros puntiagudos y tal, que esto en el continente era una cosa completamente desconocida, estos son grabados de las ediciones de ese libro del rey de Inglaterra y Escocia, ¿no? Entonces, sí, es verdad que pero bueno, sobre todo en Alemania probablemente es donde la caza de brujas tuvo más impacto, sí. Yo solo un detalle, volviendo otra vez a España, más concretamente a esta comunidad autónoma, y es que ahora en muchos pueblos del Pirineo, sí, en los tejados, encontramos los espantabrujas, sí. Sí, claro, porque es que eso por era para evitar, claro, porque es que la creencia fundamental era que entraban o por las chimeneas o por los ojos de las cerraduras. Y de hecho es que es donde está documentada, o sea, la documentación tanto en Francia como en España, o sea, en la península ibérica, más antigua relacionada con las creencias en brujas, aparte de esta nota del libro de confesores, pero más de brujas concretas, y las primeras noticias sobre reuniones de brujas, que luego es lo que dará lugar a la mitología de la aquelarre, etc., se refieren al Pirineo, a los dos lados del Pirineo, a Gascuña, al País Vasco francés, al norte de Navarra y a los Pirineos, tanto catalanes, o sea, vamos a todo el Pirineo. Es decir, que es un tema de casa más o menos, ¿no? Sí, aquí sin duda es un tema de casa. Hablando de teorías, algo que has mencionado al principio, que creo que es clave para entender lo que es la figura de la bruja, es el demonio. ¿Podrías explicarnos de dónde nace esta adoración al demonio? El asunto es que, claro, los teólogos decían, hombre, esta buena mujer no puede hacer eso por sí misma. Si lo hace... O sea, la postura de la Iglesia era, estos son creencias populares sin base ninguna. Es en el momento en el que empiezan a multiplicarse hasta el infinito las acusaciones, los juicios, etcétera, cuando algunos eclesiásticos empiezan a decir, anda, y si esto es cierto. Pero claro, si esto es cierto, entonces no se puede explicar por qué esta señora sea súper mala, porque esto no produce ningún efecto. Esto tiene que ser porque ha hecho un pacto con el diablo. De hecho, esto tenía antecedentes, es decir, o sea, según la doctrina eclesiástica, la magia es si tiene alguna efectividad es porque el diablo anda de por medio. Entonces, en realidad, la clave desde el punto de vista de la justicia eclesiástica es intentar demostrar que esa persona ha ido a las juntas, ha tenido relaciones con el diablo, no solamente relaciones de tipo, es decir, de adoración, sino en muchos casos relaciones sexuales, porque eso es como, digamos, ya lo más íntimo, ¿no? Lo que claramente indica como que se han prostituido al demonio, por decirlo de alguna manera. O sea, esto es el pago, ¿no? El que puedan llevar a cabo sus maldades es el pago por los servicios de adoración y de entrega absoluta al demonio. Bueno, hay un caso, además precisamente del pueblo de mis antepasados en el Somontano de Barbastro, en el que a una buena mujer que se llamaba Dominga la Coja le preguntan directamente por el tamaño del miembro viril del diablo. Y claro, la otra dice, bueno, la verdad es que no me acuerdo muy bien, pero tampoco me fijé mucho. Pero bueno, así a ojo debía tener 2 palmos y 4 dedos. Es decir, que ya sí mentían dando a entender que sí que habían estado con el diablo. Claro, pues porque cuando a esta mujer le dieron la garrucha 2 o 3 veces. Es decir, es que cuando te torturan cuentas lo que sea con tal de que no sigan. Además, bueno, en este caso ya yo creo que la respuesta yo creo que ya era irónica. ¿Y se sabe cómo terminó? Pues sí, en este caso la pobre desgraciada efectivamente la quemaron. Porque este es un caso en el que el proceso lo comienza la justicia civil, pero llega a oídos de la Inquisición y la reclaman. Pero claro, ya había confesado tantas cosas
ante el Tribunal Civil, Claro. que aunque se desdijo, luego dijo que sí, no, que luego... Es que hay una frase bastante curiosa que dice, es que me di cuenta de que sirviendo al diablo no medraba. O sea, como si fuera la criada de un señor, ¿no? Es decir, no, esto no. Entonces ya lo dejé. Y desde entonces volví a ver la Sagrada Forma, porque se creía que las brujas, cuando entraban en misa, cuando el sacerdote levantaba la hostia consagrada, no la veían porque estaban como obcecadas por el demonio, ¿no? Entonces, esta dice, y a partir de ahí ya volví a ver la Sagrada Forma. O sea, intenta darle la vuelta como diciendo, no, sí, vale, lo hice, pero ya me arrepentí, no sé qué, pero no le sirvió de nada la maniobra, ¿no? Y en esos casos en los que se les perdona, luego cómo consiguen vivir su vida de nuevo. Digamos que si superabas las circunstancias, ¿no? Si lograbas una sentencia absolutoria, pues lo más prudente era irte a otro sitio, claro, porque, bueno, si no corrías el riesgo de que te pasara como a la bruja de Trasmoz, que la lincharon la echaron por un barranco y la apedrearon sus convecinos. O sea que... A día de hoy, aún hay gente que se sigue pensando que hay brujas. Bueno, sí que has dicho que había hechiceras, que se sigue dando el tema de la hechicería, pero hay gente que aún piensa que hay brujas viviendo entre nosotros. Bueno, si por brujas entiendes personas que son capaces de eso, pues de transmitir el mal de ojo o lo que sea, pues seguramente sí. Es decir, esto además en algunos países de Europa, como los países del este de Europa, es una cosa que sigue bastante viva, la idea de la viezma, de la bruja, en el sentido de la persona que es capaz de proyectar su maldad y provocar cosas como el mal de ojo, ¿no? Pero lo que pasa es que, bueno, pues ahora lo que se hace es buscar remedios mágicos. O sea, se convierte la magia con la magia, ¿no? Es decir, pues tipo amuletos y ese tipo de cosas, ¿no? O, bueno, lo de los amuletos es una cosa, no sé si habéis visto alguna vez, pero se conservan algunos ejemplos de una especie de cinturones que llevaban los niños con un montón de cosas colgando. Sí. Bueno, eso se llaman las rastas. En los cuadros, al nacer, Sí, ¿no? sí, Como y hay un célebre cuadro de la del niño, un sí, en niño el Jesús con cuello. el coral. Ese coral es un amuleto. Entonces, y todo eso que lleva colgando, esos son amuletos. ¿Por qué? Porque, claro, la gran víctima potencial del mal de ojo era el amuleto, era el niño. Entonces, al niño había que súper protegerlo. Porque, claro, porque además el mal de ojo no se, digamos, era una cosa que se asociaba especialmente a las brujas, pero que cualquiera que mirase al niño, digamos, por ejemplo, una mujer que no se quedaba embarazada, podía mirar con envidia al niño ajeno y entonces darle mal de ojo, aunque no quisiera hacerle daño. O sea, porque todo esto del mal de ojo ya eso da para otro episodio, vamos. Pero claro, de todo, en plan, lo que nos has contado de que en el norte de Europa aún así se siguen pensando estas cosas de males de ojo y así. No, y aquí también, ¿eh? Sí, pero en plan, ya no hay manera de, o sea, evidentemente no es real, pero no lo juzgan de ninguna forma. No, sí, ahora se considera una cosa, bueno, porque además tampoco se sabe, es decir, la idea es que se conserva la noción, pero no se conserva una idea muy clara de qué es de quién o cómo se produce el mal de ojo. Entonces simplemente la cuestión es tomar medidas profilácticas, es decir, eso, los amuletos, ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, medicina preventiva. Iba a decir que entonces podemos ver a las brujas como la razón que le da la gente a las cosas malas que le pasan y ya está. Sí, sobre todo cuando se acumulan. Es decir, si se muere un niño, pues nadie piensa que hay una bruja. Si un joven de pronto tiene, yo qué sé, le pasa algo y empieza a languidecer y se extingue, pues tampoco pasa nada. Pero cuando se mueren 3 niños, cuando se enferma la vaca de fulanito, cuando hay un pedrisco inesperado, o sea, cuando empiezan a acumularse cosas, entonces ya la gente se pone nerviosa. Claro. ¿Y qué opina usted de las personas que leen las cartas, que se consideran a día de hoy brujas o hechiceras, leen las manos? Bueno, eso tiene que ver con una práctica que también está documentada, vamos, desde que podemos
somos capaces de documentar algo en la cultura, en la historia de las civilizaciones humanas, eso está presente ahí, ¿no? Elementos que sirven para intentar averiguar el futuro, porque es una de nuestras obsesiones. Es decir, ¿qué va a pasar mañana? Sobre todo, claro, en nuestra sociedad esto tiene una cierta importancia, pero en una sociedad de cazadores-recolectores o en una sociedad agrícola primitiva con una total dependencia de los cambios climáticos, etcétera, pues el intentarán, digamos, a ver si puedes ganar la mano, ¿no? Previendo lo que va a pasar mañana. De hecho, es decir, ya no se hace por medios mágicos, pero todos seguimos viendo el pronóstico del tiempo. ¿Por qué? Pues porque esto nos implica tomar unas decisiones. Bueno, pues antes que no había métodos científicos para predecir el tiempo, pues se predecía o por determinadas señales naturales, mira, las nubes están así, esto significa que va a haber tormenta mañana, o cosas así que se basaban en la experiencia, ¿no? en años y siglos, en algunos casos de experiencia acumulada. Y en otros casos, pues simplemente se intentaba averiguar, pues eso, echando las suertes. Hay procedimientos de todo tipo. O sea, el catálogo de mancias, ¿no? De las artes mágicas es prácticamente inagotable. O sea, los seres humanos hemos sido capaces de utilizar como sistema de predicción o de averiguar qué es lo que nos depara el futuro toda clase de cosas, desde la astrología hasta los pozos del café. Y de los pozos del café estamos hablando de algo que se difunde en Europa en el siglo XVII avanzado, sobre todo ya a partir del XVIII. Bueno, cuánta información, ¿no? Sí. Ya para terminar, muy resumidamente, ¿usted cree que han existido o existen las brujas? Ya hemos visto que las hechiceras sí que existieron, eran comadronas, curanderas, perdón, pero las brujas, como tú las has explicado, ¿tú crees que existieron de verdad? No, es decir, brujas como personas que se dedicaban a untarse con un ungüento y volar a una aquelarre para adorar al demonio, que eran capaces de echarle mal de ojo a un niño o que se colaban por una chimenea o por el ojo de una cerradura para chuparle la sangre, no, es que no puede haber existido porque simplemente eso no puede pasar. Evidentemente. Entonces no hay personas que se dedicaran a ser brujas. Es decir, literalmente y estrictamente hablando, no ha habido más brujas que las personas a las que se ha acusado de brujería. O sea, bruja es una etiqueta. Es una etiqueta para ponérsela a determinada persona a la que se le quiere colgar la responsabilidad de una serie de desgracias colectivas para las que en ese contexto no tienen explicación. Entonces, literalmente hablando, brujas como tales no ha habido ninguna. Pues, ¿hay algo más que quieras añadir acerca No, yo del creo tema? que hemos hecho un repaso bastante completo de casi todo. Además, hemos visto que este septiembre ha publicado un libro, ¿no? A lo que te referías era Al artículo, sí, al artículo este de réplica el Cid que no fue. Sí, bueno, esto es una reacción a un libro que sacó a principios de año en inglés y que luego se tradujo al español como por la primavera o así. Una profesora de la Universidad de Cambridge que no sé por qué se le ocurrió ponerse a escribir del Cid porque ya es especialista, ella es húngara de origen y es especialista en historia de Hungría, Polonia, en fin, de la Europa Oriental, ¿no? Pero de pronto le dio por escribir del Cid y bueno, pues hizo una cosa completamente disparatada, ¿no? Bueno, básicamente pues se fue montar el escándalo, porque ya sabemos que el escándalo vende, ¿no? Entonces, pues bueno, me invitaron a colaborar en la tercera página del ABC, que es una tribuna destacada, y dije, bueno, pues sí, hay que aprovechar la ocasión porque para poner un poco las cosas en su sitio. Y va también de desmentir lo que decía. Sí, de hecho, efectivamente va muy en la línea de lo del programa, porque era un desmentido total, ¿no? Pues ahí es que tenía una visión completamente anacrónica. No es que fuera solo anacrónica, es que es lo más, y para mí es lo más grave, es decir, si no entendemos los procesos en su contexto,
entonces no entendemos cómo funciona la sociedad. Y si no entendemos cómo funciona la sociedad antes, tampoco entenderemos cómo funciona la sociedad ahora. Y seguiremos pensando que las cosas pasan porque sí o porque alguien es malo. Y no, normalmente detrás de los procesos, o sea, detrás de un resultado hay un proceso. Y si no entendemos el proceso, no entendemos el resultado. Y básicamente esa es la lección desde el punto de vista histórico, ¿no? Me gusta mucho la frase de si no entendemos el proceso, no entendemos el resultado, sí. Pues con esto nos vamos a quedar en este programa de hoy. Muchísimas gracias, Alberto, por aceptar la invitación y por venir a vosotras. Ha sido un placer. Y bueno, Raquel, como siempre decimos, un programa más, la realidad supera el mito. Y los mitos mueren cuando la verdad habla. Y hasta aquí el programa de esta semana. Muchísimas gracias por verlo y no se olviden de seguirnos en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.